Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Gracias a Dios y por su bondad estamos en este lugar, ¿verdad? Siempre lo repetimos, agradecemos a Dios por el amor que tiene para con nosotros al darnos vida y salud. Esta salud que cada día, entre más grande, pues más se va yendo, ¿verdad? Que duele la rodilla, que duele la cabeza, que la tos, pero siempre en este cuerpo mortal que se ha de doler de cualquier dolor. Pero gracias a la gracia de Dios, por su regalo que nos da la vida y la salud, aquí estamos. Y vamos, hermanos, a tener una serie de clases. Hoy iniciamos con una serie de clases que nuestro hermano Campo nos ha presentado. Mi tema que para iniciar se llama ¿Cuándo comenzó a existir la iglesia? Es una serie de temas que vamos a ver, luego posteriormente se va a hacer qué significa iglesia y todo lo que respecta acerca de la iglesia se va a ver en esta serie de temas. Así que vamos a estar preparados en cuanto a esto. Por lo pronto, la primera pregunta que surgiría para esta clase, que sería, ¿cuándo comenzó a existir la iglesia? Y vamos a entender primeramente la palabra iglesia. ¿Ah? ¿Qué es iglesia? Vamos a empezar de la parte de atrás. Hermana Betty, ¿qué entiende usted por la palabra iglesia? Conjunto de varias personas. Conjunto de varias personas, correcto. En algún tiempo, cuando veníamos nosotros de la enseñanza católica, para nosotros la iglesia era el gran templo que estaba edificio material, aquellas grandes catedrales, aquellos grandes edificios, y para nosotros esa era la iglesia. Vamos a la iglesia. E inclusive a veces todavía nosotros seguimos diciendo, vamos a la iglesia, pero no nos referimos a este lugar, sino nos referimos al grupo de personas, exactamente. La palabra iglesia viene del griego eclesía. Esto lo voy a decir porque sé que muchos ya lo saben, pero tenemos algunos visitantes y algunos hermanos nuevos que también es necesario que conozcan estas bases, que es precisamente la base para empezar a construir el conocimiento de las cosas de Dios. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa los llamados afuera, los apartados, ¿sí? Y fue utilizada desde el momento en que por ahí un emperador mandó traducir los escritos antiguos del hebreo, que fue el Antiguo Testamento, al griego, que se llama la versión Septuaginta o de la versión de los 70. Ahí del verbo iglesia que aparecía en el hebreo y lo pasaron al griego, que significa los llamados afuera, o en el sentido asamblea, conjunto de personas. En este caso la iglesia es un conjunto de personas, una asamblea. Porque inclusive nuestro Señor Jesucristo, antes de establecer la iglesia, menciona la palabra iglesia como un término. Dice, en este caso, sobre ti edificaré mi iglesia, hablando del grupo de personas, o la palabra eclesía. Es decir, entonces entendemos que la palabra iglesia significa el grupo de personas, en este caso que somos nosotros, que tenemos una misma fe, que profesamos la fe en Cristo Jesús, y que es el grupo que así se le llama, la iglesia. Por eso el título que está aquí afuera dice, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y esto pues es muy fácil de entender. Aquí en este lugar, no es la iglesia, pero aquí se reúne la iglesia. O sea, el conjunto de personas, la asamblea que somos nosotros. Dice, y somos un grupo de personas con esta parte que dice, la iglesia de, o grupo de personas de pertenencia de Cristo. Nosotros fuimos comprados por Cristo por su sangre y en ese momento pertenecemos a esta asamblea, a este grupo, a la eclesía.
a los santos, a los apartados, a los llamados afuera. ¿Alguna pregunta en cuestión del concepto de iglesia? Lo entendemos perfectamente. Muy bien, okay, espero que no haya dudas. Muy bien. Aquí la pregunta es, ¿cuándo comenzó a existir la iglesia? Interesante pregunta, interesante. Primero aquí estamos hablando de una cuestión de tiempo. ¿Cuándo? Ah, caray. Entonces aquí que va a estar interesante este tema, hermanos, porque vamos a entender que cuándo comenzó a existir la iglesia. Y por cuestión del tiempo vamos a irnos un poquito rápido y vamos a entender. A ver si sirve que la iglesia, en este caso, tiene dos inicios, dos comienzos. En este caso, vamos a entender el primero, que es un inicio espiritual. Y en este término, la iglesia inició en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, en los planes de Dios. Hablando del término espiritual, en el inicio espiritual. La iglesia también, en otro tema que vamos a ver más adelante, tiene un inicio, pero en el sentido terrenal. En el sentido terrenal, pues ya algunos hermanos van a hablar más adelante, pero déjenme adelantarme un poquito. Todos sabemos que la iglesia nació en el año 33. Mire, esta quiere llegar aquí conmigo. Ahí está. Ni modo, es la casa de Dios. Qué bueno que me quité. Entonces, la iglesia en su inicio, en el término de tiempo, inicia en el sentido terrenal en el año 33, que es cuando se abren las puertas del reino en el sermón de Pedro, el día del Pentecostés, en el año 33 después de Cristo. Pero vamos a empezar a ver algunas citas y comentar brevemente en cuanto a la primera parte. ¿Cuándo inició la iglesia? La iglesia inicia en la mente de Dios. Es decir, la iglesia tiene un sentido eterno, ¿sí? Tiene un sentido desde la misma mente de Dios, porque Dios es omnisciente. Él ve todo el futuro y conoce todo el futuro. Dentro de sus planes estuvo el crear al hombre. En perfección lo creó, para que estuviera en el huerto del Edén. Le dio su trabajo que tenía que hacer. Le dio sus leyes que tenía que guardar. Y Dios sabía que en cuanto a esto el hombre iba a fallar. Y aún en esas fallas el hombre siguió con su plan. Porque en su plan él sabía, él conocía lo que iba a pasar y él puso los medios para que de alguna manera el hombre volviera a reconciliarse con Dios. Porque el pecado aparta al hombre de Dios, definitivamente. El hombre pecó al tomar aquel fruto. Fue arrojado del huerto. Pero no fue arrojado sin esperanza, porque Dios en su omnisciencia que Él tiene, Él preparó el camino para que el hombre encontrara el camino para que volviera a encontrarse con su Padre, con su Creador. Y en este caso, pues, ¿quién dijo que era el camino? ¿De sus propias palabras? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es el camino que preparó nuestro Dios. Para entender un poquito bien, hermano, esto de la omnisciencia de Dios. Todos nosotros tenemos el libre albedrío de tomar o dejar lo bueno y lo malo. Está en nosotros. Y Dios lo sabe. Pero Dios no interviene en nuestros pensamientos para violar nuestra voluntad que tenemos. Pero Él sabe que lo que va a pasar. Alguna ocasión he puesto como ejemplo un hombre que va en un helicóptero y luego ve que hay una carretera que va de un solo sentido para acá y hay una curva aquí y ve que viene otro carro. Él sabe que va a haber un choque ahí, eminente, porque los dos vienen a alta velocidad en sentido contrario y están en un lugar donde no se ven. Entonces, Él sabe, pero no puede intervenir. Entonces, esos van a chocar. No es que Él lo haya ordenado, sino que las circunstancias así pasan. Entonces, cada uno de nosotros, Dios le dijo a Israel, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Tú escoge. Entonces, ese es precisamente el libre albedrío que tenemos nosotros y la omnisciencia de Dios de conocer lo que el hombre va necesitando día con día. Empecemos del principio. Entendiendo pues que Dios, en su omnisciencia, como todopoderoso, sabe las necesidades que tenemos nosotros para reconciliarnos con Dios, reconciliarse el hombre con Dios, sabiendo que por sí mismo no lo lograría.
sino que tendría que haber un plan perfecto, un plan divino, para que a través de un tiempo que Dios estableció, llegáramos al cumplimiento de los tiempos, con el nacimiento de Cristo Jesús y el establecimiento de la iglesia. Pero es cuando inicia la iglesia en sentido espiritual, inicia con Dios. En sentido espiritual. Si usted me pregunta cuándo inicia la iglesia en sentido físico, en el año 33. Vamos a ver algunas citas que nos ayuden a entender este momento en que Dios, conociendo lo que el hombre necesitaría, desde el libro de Génesis 3:15, que todos conocemos, nos habla de cómo que Dios habría o estaría preparando para que en un futuro, miles de años adelante, se cumpliera. Es por esto que la Biblia tiene esa característica, no sé la palabra exacta que hay que encontrar, de que a través de todos sus escritos que todos sabemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que han pasado muchísimos años, miles de años, con diferentes autores, diferentes idiomas, diferentes naciones, diferentes oficios, todo lo que sabemos, cómo es que se hizo un plan perfecto para que se estableciera la iglesia y se cumplieran todas las profecías de Cristo Jesús. Génesis, estamos hablando que lo escribió Moisés aproximadamente como 2500 años antes de Cristo. Y ahí dice la cita, Génesis 3:15. Cuando una vez que el hombre ha pecado, una vez que son castigados, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el momento seguramente Eva no supo qué estaba sucediendo, ni la serpiente, ni qué significan esas palabras. Y por mucho tiempo quizás los lectores cuando miraban esto no lo entendían, hasta que llega el cumplimiento de esta profecía en el cual nace Cristo Jesús. Y efectivamente, Satanás atacó a Cristo Jesús, Satanás le tacó de herir, pero sus heridas fueron aquí, en el calcañar, la arribita del talón. O sea, nada. Es como cuando un niño llega y nos tira una patada. Pues sí nos dio la patada, pero ¿qué traes? Y dice, más la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Y cómo mueren las serpientes? Por la cabeza. Claro, también pueden morir de otra parte, pero ¿cómo matamos a las serpientes? Por la cabeza, ¿no? Porque es donde está el veneno. Pero esta es la profecía madre, se le llama, porque fue la primera profecía de la preparación de la venida del Hijo del Hombre. Si seguimos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Si seguimos avanzando, hermanos, encontramos en Génesis, en el mismo capítulo 6, en donde el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, una generación perdida. ¿Sí? Mas, sin embargo, seguimos la lectura, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el plan de Dios estaba ahí, el que estamos viendo, el que tenía desde la eternidad, el espiritual, para que el hombre se reconciliara. Entonces deja una simiente, lo que todos conocemos nosotros como los remanentes. Remanente, cuando yo tiro esto de agua así, lo vacío, y ya me quedó muy poquito aquí, eso que es poquito es el remanente. O si yo reparto de una jarra de agua para todos y queda un poquito, es lo que quedó. Entonces Dios siempre tuvo un remanente del pueblo de Israel. Hablando de Israel, en este caso de la humanidad, voy a destruirlo porque todos eran pecadores. Mas sin embargo, en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y él fue el remanente de Dios, como lo fue Elías, como lo fue los profetas, como lo fueron muchos, como lo fue aquel grupo de hombres que fueron llevados a Babilonia y que se consagraron a Dios en aquel cautiverio. Era un remanente de Dios que tenía para poder cumplir su plan, que tenía de establecer la iglesia. Y ahí en el capítulo, todo el capítulo encontramos nosotros, el capítulo 6, 7 y 8, lo que fue el diluvio. ¿Y qué podemos decir, hermanos, acerca de este gran evento que ustedes ya conocen? El diluvio, donde Dios le dice a Noé que iba a haber un diluvio. En aquel tiempo no había lluvia, recuerden que la tierra se mojaba con un rocío. Bueno, ya eso lo hemos visto en otras clases. Pero lo importante de aquí, una vez que destruye a la humanidad pecadora y deja un remanente en el arca, se salvan. ¿Cuántas personas se salvaron, Iván?
En el arca de Noé, ¿cuántas personas salvaron? No, ¿cuántas personas salvaron el arca? 8. ¡Ey! Lo agarré, muy bien. 8 personas, que es Noé y su esposa y sus hijos y sus esposas. 8 personas son las que salvaron. Esto que está aquí es un remanente. Estas personas son salvas del castigo de Dios porque es el remanente de Dios. Y esta figura del arca de Noé, nuestro hermano Luis Torres, nos dio un mensaje hace unos pocos días acerca de la figura que es el arca de Dios, en este caso el arca de Noé. A ver qué tan bueno se para. Míralo. ¡Ay! Míralo. Aquí va el agua. En esta arca es la sombra que es proyectada de la iglesia. Porque todo aquel que entra a la iglesia es salvo del castigo de Dios. Claro, cumpliendo con sus mandamientos. Así como ellos cumplieron con los mandamientos de Dios de construir el arca, cortar la madera, etc. Y siempre lo hicimos de manera irónica. Cuando Dios mandó a Noé construir el arca, le dijo, mira, te vas al Home Depot y te traes tantos barrotes 4x4, 5 barrotes. No, váyase a cortar la madera, mijo. Y créame que cortar madera con hacha, con sierra, es un trabajo. Y eso se hizo por fe. Porque nunca antes había habido un diluvio. Bueno, estos hombres cumplieron. Pero es la figura de la iglesia que Dios ya estaba enseñándonos a nosotros. Y esas 8 personas significan la congregación, la asamblea, el conjunto de personas que están dentro del arca. Toda la persona que entra a la iglesia es como que entra al arca de salvación. Nuestro hermano nos enseñó algunos simbolismos en cuestión de la ventana, en cuestión de la puerta, de quién cerró la puerta, etc. Y quién abre la puerta, y quién deja entrar y quién deja salir. Lo que entendemos nosotros en la iglesia. Hermano Luis, ¿fuimos nosotros los que nos añadimos a la iglesia? ¿O fue el Señor quien nos añadió? El Señor fue quien abrió la puerta. El Señor es el que tiene el control. ¿Sí, hermano Javier? Sí. En lo que respecta a la madera que usaron, pues yo digo que no la labraron nada. Ponían los troncos de los árboles a lo largo que pudieran, porque pues eran medidas muy grandes. Entonces no creo que los hayan cepillado y todo eso, sino que así mismo los troncos se hayan acomodado, iban acomodando de tal forma que pues ya quedara para que Yo creo, se levantara. hermano, yo creo que sí lo compraron en Home Depot. O sea, lo que usted me está diciendo es su opinión, sí, y la respeto, pero no nos dice nada la Biblia. Solamente nos dice que hicieron el arca. Y nosotros echamos a volar nuestra imaginación y tratamos de meternos en ese cuadro, pero pues eso sería lo menos relevante, ¿no? Lo importante es que cumplieron, hermano José Luis. Bueno, ¿me pueden mostrar el ticket que compró ahí? Ah, sí, muy bien, hermano. Que le muestre el recibo. Exactamente, esto ya, por eso dice la palabra de Dios, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. En este caso, el punto es que este arca que estos hombres hicieron con mucho trabajo físico y con mucha fe, era la sombra de la iglesia que había de venir. ¿Sí? Y pasa el tiempo y llega ahí en el capítulo 12 con Abraham. Y Dios escoge a un hombre pagano, hermanos. Abraham era un hombre pagano de Ur de los Caldeos, de una familia idólatra. No era ni siquiera un hombre que amara a Dios, pero Dios se le presenta porque sabe que iba a aceptar el plan que Dios le estaba ofreciendo. Deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y una vez que él hace eso, él le hace una promesa. A Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Otra vez, otro acto de fe, otro acto de obediencia a Dios, en el cual encontramos nosotros que tanto como Noé, así también Abraham lo hace, dejando su tierra. Y como decimos, a veces es muy fácil nosotros decir, y esto sería otro tema. ¿Quién de nosotros le dice, váyase ahorita a Egipto, porque ya tengo un plan para ti, y deja todo aquí, tu padre, tu madre, todo lo que tienes, deja todo? ¿Y mi carro? ¿Y la Cheyenne, pa? ¿Dónde la dejo? Entonces, él obedece a este mandamiento, y esto también viene a ser una figura o una promesa de lo que encontramos en esas palabras de Dios hacia Abraham, cuando le dice, bendeciré a los que te bendijeren, versículo 3, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán en ti todas las naciones y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y probablemente Abraham pues, se quedó así como con signo de interrogación, pues si no tengo ni hijos. Y aparte que mi descendencia serán benditas en mí, todas las familias. Pero no hablaba de él, sino que él era el tronco de Abraham, de donde habría de salir la rama, donde naciera el Cristo, el Hijo de Dios, del pueblo de Judá. Y de esa manera se estaba cumpliendo nuevamente lo que Dios está diciendo aquí, porque está visualizando a la iglesia. Está visualizando, está preparando desde la mente de Dios aquí, para que en un futuro llegue esto. Y podemos seguir hablando de la historia rápidamente porque el tiempo nos gana. ¿Qué no pensar de cuando estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Cuando estuvo el pueblo de Israel en Egipto, que es para que se formara y para que en un momento dado clamara a Dios y Dios lo sacara de ahí, encontramos muchos actos que son sombra de lo que había de venir más adelante. Y podríamos ir minimizando, pero quiero resaltar los más importantes. La Pascua. La Pascua fue el sacrificio de aquel cordero para que con la sangre del cordero marcara las puertas, los marcos de su puerta, y el ángel de la muerte que iba matando a los primogénitos no entrara en esa casa. Y fue la sangre del cordero que ellos pusieron ahí que los salvó. Esto era sombra precisamente del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Todo aquel que se lava en la sangre de Cristo Jesús o que pone la marca de Cristo en su corazón, que es la sangre, su sacrificio, es librado del castigo de Dios. Porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pensar de cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Y qué pensar cuando los israelitas iban por el desierto y en la noche aquella columna les daba fuego y aquella nube los protegía del sol? El apóstol Pablo dice que fueron bautizados en el Mar Rojo y en el desierto. Es el bautismo de ellos, porque estaban cumpliendo y todos son figuras de la iglesia futura, ¿sí? De la iglesia que había de venir. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, hermano. Sí, hermano, adelante. Respecto a Abraham, pues si Dios le había dicho que iba a tener una gran descendencia y luego le pide a su hijo que le lleve el sacrificio, pues ahí se hacían muchas preguntas, ¿verdad? Es el único hijo y luego me pides que le lleve ahí al sacrificio, y como que no estoy de acuerdo, porque hay sucesos en nuestras vidas que dices, Señor, ¿cómo quieres que te siga? Si tú me estás poniendo así estos detalles tan fuertes que no puedo proseguir, no consigo en mi mente seguir adelante con tantas situaciones tan difíciles que hay en nuestra existencia. Entonces tenemos que ver que pues Dios tiene un plan para nosotros, pero también nosotros tenemos que suplicarle, no renegar como el pueblo de Egipto, bueno, de Israel. Efectivamente, nuestro hermano nos da un poquito del tema, o la tesis de estos acontecimientos, pero no apartándonos de nuestro tema, estamos viendo que todo esto historias que pasaron fue porque Dios estaba iniciando desde un principio el establecimiento de la iglesia, pero la fue preparando en su mente paso a paso a través de la historia. Llegamos al momento del rey David. El rey David, de igual manera, es el hombre que Dios escoge para que de su simiente nazca el Cristo, el Hijo de Dios, y que en él se cumplan las profecías de que habría de nacer en Belén, que es la ciudad de David, y como el descendiente del mismo David, pues sea exactamente del rey más grande de Israel, que naciera el Cristo, el Hijo de Dios, para que en aquel entonces, cuando iba Jesús por los caminos, le gritaran, Jesús, hijo de José, el carpintero. No, Jesús, hijo de David, porque esto viene desde atrás. Entonces, una vez que esto se va cumpliendo, tanto en David como en los personajes de más adelante, encontramos que llegan entonces los profetas. Y cada uno de los profetas, sí, hablaba de la situación de pecado que estaba el pueblo de Israel. Y les reclamaba su rebeldía, su idolatría, su traición, y puso muchas figuras. Pero en esas figuras también él mostró que vendría algo muy importante para que ellos pudieran entender el plan de Dios. Mire, por ejemplo, Daniel, capítulo 2, versículo 44. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Dice, Daniel capítulo 2, versículo 44, es solamente un ejemplo de muchos de los acontecimientos que pasaron en el tiempo de los profetas, que no estaban haciendo una cosa más que anunciar este plan
de Dios para poder establecer en un tiempo terrenal la iglesia. Y da señales que vamos a ver una cita en el Nuevo Testamento donde los mismos profetas indagaban a ver si en su tiempo habría de establecerse el reino de Dios, el reino de David. Pero no era para ellos las profecías, eran para generaciones futuras, lo dicen los escritores, el mismo apóstol Pablo. Pero en este caso, vamos a leer aquí, vamos a pedir a nuestro hermano Juan Rubén, si lo tiene, Sí, hermano. 44 en adelante, hermano. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hasta ahí nada más. Todos recuerdan el sueño que tuvo Nabucodonosor y toda la historia que él tiene el sueño y les dice, díganme en qué soñé. Porque le dice a los caldeos, a los magos y todos sus sabios, díganme qué soñé. No, pues sí, duro de interpretación de ese sueño. Porque si yo les digo mi sueño me van a decir cualquier cosa. Díganme qué soñó su interpretación. Va Daniel, todos sabemos la historia, y le dice que soñó. Vio una gran estatua con cabeza de oro, plata y dio diferentes partes. Ya le hemos estudiado esto, que son los diferentes reinos que aparecen en la historia. El imperio babilónico, el persa, el griego y el romano, que es el último de abajo, que es precisamente donde nace Cristo Jesús, en el imperio romano. Pero una gran piedra fue cortada del monte, de lo alto, pero no fue cortada por mano humana, lo cual quiere decir que es de Dios. Y esta roca grande viene bajando con fuerza de este monte y llega y derriba a estos reinos y los deshace, o sea, los derrota fácilmente. Y esta gran piedra, ¿quién es? Cristo Jesús, que vino y derrotó todo imperio. Hermanos, a mí me gusta mucho la historia y he visto muchos reinos del mundo en el cual su poderío fue grandísimo. Hablamos del imperio egipcio, por ejemplo, el imperio griego, que fue grandísimo también, el imperio romano, que duró casi 1000 años, el imperio otomano, que fue, poco sabemos de él, pero es un gran imperio que acaba de morir hace apenas 100 años, como el 1917, cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, y le desbarataron todos los ingleses y los franceses. Bueno, esos reinos tuvieron muchos años, 1000 años tuvieron de reino, pero terminaron. Y este reino, que acaba de venir y tumba todos los reinos, dice, nadie tomará su reino. Significa que nadie lo va a derrotar. Han pasado 2000 años y el reino de Cristo, la iglesia, sigue presente. Y seguirá presente porque la iglesia es un plan divino. La iglesia, entendamos y guarde bien esa palabra, hermanos. La iglesia no es una organización humana. La iglesia es una institución divina. Dios la instituyó. Él la ordenó. Él la preparó. Él la formó. ¿Y dónde ha de terminar esta iglesia? En los cielos. Vean Apocalipsis, que será el final de la Biblia, de los libros que tenemos. Ese es el fin del que venga el Cristo, el esposo, y recoja su iglesia y se la lleve ¿a dónde? A la eternidad, a la nueva Jerusalén, a los cielos. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios que tiene para con él. Y aquí en este reino que está diciendo, lo está diciendo, dice de esa manera, en los días de estos reyes, o sea, todo lo que ha pasado en los reinos, dice, el Dios del cielo, Jehová, levantará un reino, la iglesia, un reino que no será jamás destruido. ¿Alguna vez la iglesia ha desaparecido de la faz de la tierra? No. Los han perseguido, los han quemado, los han crucificado, han hecho tantas cosas y la iglesia en todo el mundo está, hermanos.
Dicen, es que la iglesia en la época de los corintios no existía la iglesia de Cristo. Claro que existía. Que no aparezca en los registros de la historia universal es una cosa, pero la iglesia ahí estaba presente, porque la regla es, donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si estos que están congregados en el nombre de Jesús cumplen con la doctrina y las enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿qué es? La iglesia de Cristo, porque está cumpliendo. En alguna ocasión, algún hermano, fui a tal ciudad y pues no encontré la iglesia de Cristo. Dice, encontré una que sea iglesia de Cristo afuera y me metí. Pero pues en cuando entré estaba la batería al fondo. Y rápido me salí. Bueno, puede tener el nombre, pero no tiene la práctica. Pero allí en la sierra de Oaxaca, un hermano que allá predicó esos lugares, allá hay una congregación de todo el pequeño pueblito que tienen ovejas. Se reúnen los domingos a las 5 de la mañana. Terminan y se van a pastorear sus ovejas porque las ovejas no tienen descanso. Terminan sus labores y regresan en la tarde y tienen su servicio en la tarde. Y cumple con todas las partes del culto de oración a Dios. ¿Será esa la iglesia de Cristo? Claro. Entonces la iglesia es un reino que nunca será terminado y permanecerá por los siglos de los siglos. Hermana Cate. Hace poco escuché al hermano Ricardo Barrera en las conferencias que da por YouTube, que solamente faltan en el mundo 2 países que no existe la iglesia de Cristo, que son el país de Irán y el país de Camboya. Nada más. En todas partes está. Sí, la iglesia del Señor ha estado por todo el tiempo de que fue establecida, aunque haya sido perseguida, nunca será terminada porque así lo ordenó Dios. Sí, entonces no los pueden exterminar. Siempre estará la iglesia porque dijo aquel gran sabio Gamaliel. ¿Qué dijo Pepe? Gamaliel, cuando estaban ahí los apóstoles y ¿qué haríamos que esos hombres que no se quieren aceptar a lo que está pasando? ¿Qué dijo Gamaliel, si te acuerdas? Pues en pocas palabras que si era de Dios iba a adorar. Dijo que primero se levantó uno y cayeron, y luego se levantaron otro movimiento y cayeron, pero que este movimiento seguía y pues si era de Dios, pues no. ¿Sí? Y con gran sabiduría Gamaliel, que fue el maestro del apóstol Pablo, dice, varones, hermanos, no nos vayamos encontrando peleando a Dios porque esto no sería bueno. Y ya les da las razones. Entonces, ese es un plan de Dios. La iglesia, ¿cuándo comenzó? En la mente de Dios, en la eternidad. ¿Cuándo va a terminar? Nunca, porque la iglesia es eterna, porque el plan de Dios es espiritual y la iglesia del Señor es para estar aquí, pero ser transportados a una eternidad. Ahorita vamos a ver unas citas. ¿Algunas preguntas o comentarios? Hermano Jesús. Si salimos del asunto principal, que es cuando inició la iglesia. Bueno, hasta ahorita creo que todo ha sido muy claro con todo lo que nos has explicado, ¿no? La iglesia tuvo un inicio divino en el plan de Dios y Dios manejó mucha historia bíblica del Antiguo Testamento para poder llegar a la iglesia, todo lo que nos has explicado. Sí, hermano. Y dos cosas quiero comentar sobre esto. A la fecha, la iglesia del Señor, los hombres han pretendido maquillar a la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Pueden poner el título y todo lo que quieran de Iglesia de Cristo, pero no tienen la doctrina, ese es un punto. Pero a donde quiero llegar, para no tomarte mucho tiempo, es regresando a la parte histórica del inicio de la iglesia. No solamente Dios utilizó a esos personajes que ya nos mencionaste, mencionó también a Daniel, que ya leí. ¿Profetas? Mencionó también hasta a Isaías. Me gusta el texto y es el comentario donde quiero, ya lo tienes, ¿no? Pero sí, adelante. ¿no puedo leer? Sí, adelante, hermano. Me gusta este pasaje porque está hablando a futuro del inicio de la iglesia y lo describe tan claro que dice el lugar en donde iba a tener el inicio de la iglesia del Señor. Lo voy a leer. Claro que sí, hermano, claro que sí, adelante. Sí, hermano. Isaías capítulo 2, verso 2. Voy a comenzar con el verso 2. Solamente voy a leer este versículo. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí está. El inicio. El inicio, exactamente. En donde, si lo hablamos de una manera física, terrenal, ya estaba profetizado. No solamente el lugar de donde iba a surgir, sino todas las profecías, cada uno de los profetas, tanto mayores como menores, algo mencionan acerca de la iglesia y acerca de Cristo Jesús y los cumplimientos de las profecías que iban a hacer. ¿Quieren ver ustedes qué profecías cumplió Jesús en su persona? Lean Mateo. Mateo está escrito exclusivamente o dirigido a los judíos, mejor dicho, fue dirigido a los judíos, porque el escritor Mateo le quiere comprobar con las escrituras y los profetas, en este caso, que Jesús era el Mesías. Y muchos de los actos y acontecimientos de Jesús, el escritor dice, para el cumplimiento de esta profecía. Y al pie de la lectura viene la cita en Mateo. Entonces, en eso van a encontrar ustedes muchos acontecimientos donde todos los profetas hablan al respecto. Hablan al respecto, aunque sea poquito, pero todos hablan porque son inspirados por Dios y están... El principal tema es el momento que está pasando Israel, ya sea cuando estaba pecando Israel antes de llevar al cautiverio, o cuando iban a regresar ya después del cautiverio. Todos ellos, hasta Malaquías, habla de ello, de lo que está pasando. Y hay un periodo de 400 años en silencio hasta que nace el Cristo, el Hijo de Dios. Pero estos 400 años en silencio, que no tenemos nada escrito, Dios siguió trabajando. Dios siguió trabajando. Efesios capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Aquí con esta cita es una de nuestras citas y podemos resumir todo lo que hemos hablado. Efesios capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Mana Meli, ¿la tiene? 1, del 1 al 10. Fuerte, hermana, para que lo escuchen. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí vamos a tener un poquito ahí. Vamos a subrayar en los lugares, el versículo 3, en los lugares celestiales, lo cual esto es divino. Versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y no estoy hablando de la predestinación, ese es otro tema, que ya lo hemos hablado y si no, un día lo hablaremos. Del proceso histórico. Desde el proceso histórico que estamos hablando. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, de lo que está pasando, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces estamos encontrando la omnisciencia de Dios. Versículo 5, hermana. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien, hasta ahí nos va a detener. Pedro, 1 Pedro 1:10. Hay muchas citas, hermano, pero por cuestión de tiempo nomás vamos a ver unas aquí más representativas. 1 Pedro 1:10. Quien lo tenga puede leerlo. 1:10. Ajá. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los patriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí vemos el trabajo que hicieron los profetas para ir preparando el camino para el establecimiento de la iglesia. Una última cita, por cuestión del tiempo. Colosenses 2:25. Un error de dedo. Esta computadora me falló. Pero nos habla él que él de antemano había preparado las cosas para que en su tiempo preciso, hermano Jesús lo puede encontrar, que se cumpliese todo lo que se había dicho acerca de Cristo Jesús. ¿Sí? Que él de antemano, las obras que de antemano él preparó para que todo esto surgiera y en el cumplimiento de los tiempos para que naciera el Cristo y se estableciera la iglesia. Y por último, hermanos, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, versículo que todos conocemos, es cuando inicia la iglesia físicamente. Varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, arrepentidos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y ya todo lo que va, el nombre de Jesucristo, perdón, y ahí todo lo que nos dice en Hechos, capítulo 2, versículo 38, es el establecimiento de la iglesia. ¿Sí? Voy a leerla para no estar adivinando. Dice de esta manera, 2:38. Pero les dijo, arrepiéntase y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, nosotros, dice, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y se les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí comenzó, aquí inicia la iglesia del Señor, el día del Pentecostés, 50 días aproximadamente después de la Pascua, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y acaba de surgir la asamblea, los llamados afuera, el grupo de personas que siguen a Cristo como su pastor, como su Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como le hemos comentado, hay más todavía que escarbar, hermanos, pero les invitamos para que en su casa lean, indaguen un poquito más, y si hay preguntas, pues ya saben que el hermano Chuy les puede contestar bien. Hermano Juan Rubén, preguntas y comentarios. Muchas gracias por su atención. Entramos a los comentarios. Mi Dios poderoso, Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios poderoso, Dios. Mi Dios poderoso, Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso.